Bienvenidos a este nuevo capítulo, a este nuevo podcast sobre cristianismo y otras cosas. ¿Cómo estás, mi hermano Juan Carlos? Bien, hermano, bien, gracias al Señor. Contento, animado. Ya hoy día es jueves. Mañana se termina la semana. Descansamos el fin de semana. Así que bien también, gracias al Señor. Animado también por la reunión que tuvimos el día domingo. Fue una hermosa comunión con los hermanos. Fue un tiempo agradable de poder estar juntos con ellos y partir el pan juntos, compartir la palabra, almorzar juntos, todas esas cosas que son edificantes, digamos, dentro del compartir de la iglesia, entre los hermanos. Así que bien, ¿y tú cómo estás? Bien, gracias al Señor. Bien, ha sido una semana de ánimo. Al fin ya está terminando. Mañana ya es viernes. Sí, buena. Aunque se me ha hecho larga. ¿Sí? Sí. Bien, gracias al Señor. Hoy día leí uno de estos comentarios que ponen en redes sociales, una tipa que decía, ¿no les pasa que sienten que estamos como a 500 de abril? Sí. Está como el mes de marzo, que nunca se acaba. Sí, nunca se acaba, se ha demorado a llegar a fin de mes. Sí, también con ánimo, justamente por lo que decías tú del día domingo. Fue bonita bueno. la reunión, la palabra. Siempre también es bueno ver a los hermanos que uno comúnmente durante la semana no los ves. No los ves. Así que bien, aunque se había pronosticado lluvia. Sí, pues. Y supongo que por eso la convocatoria no fue claro. con muchos hermanos, fueron poquitos esta vez. No fue la esperada. Claro, fueron poquitos, me imagino que haber sido porque habían anunciado lluvia. Iba a estar el Awin, es húmedo, entonces yo creo que por eso fueron poquitos hermanos. Pero bien, o sea, siempre ha sido edificante estar juntos. Sí. Para mí esas reuniones de Win, así hablándote sinceramente, me han animado porque una vez al mes sí. Uno puede abrazarse, puede tener comunión con otros hermanos, también el hecho de ya verte con ellos, partir el pan, bueno eso. También escuchar a otros hermanos, también ver que otros hermanos se animan a salir a partir el pan. Claro. También observar a otros hermanos que producto de... Uno se da cuenta de los hermanos que producto de la lectura o de cosas que han ido aprendiendo, ahora en el acto, digamos, de reunión, tienen otra actitud, porque han ido entendiendo, por ejemplo, quién es Dios. Claro. Que Dios es digno. Sí. Por lo tanto, como Dios es digno, es necesario para nosotros darle toda la alabanza porque Él se lo merece. Claro, hacerlo con excelencia. Exactamente. Entonces se ha visto y observado. No por eso yo voy a observar esas cosas, principalmente la reunión, pero me refiero a que, claro, lo noto que hay hermanos, hermanas que se han ido interiorizando con la palabra y que tan bien le ha hecho la escuela de la obra, hermano. Se ha notado el avance de los hermanos que han estado en la escuela de la obra y han perseverado en estos 3 cursos de Bibliología, Teología, Cristología, y que por cierto ya estamos en el cuarto, que es Hebreos. Un estudio de la epístola de Hebreos. De la epístola a los Hebreos. Entonces los que han perseverado, se ha notado el avance en las reflexiones, en las oraciones, en cómo se dirigen al Señor, en cómo también se va edificando el culto, claro. ¿no es cierto? Porque es necesario eso, hermano, de poder estudiar la palabra, estudiar juntos, y eso se ha manifestado y yo lo he notado, hermano. Y también justamente la perseverancia en estas reuniones de WIN, que a pesar de ciertas cosas que de repente uno pueda pasar en su iglesia local o antes de salir a esas reuniones, porque uno siempre tiene un problema antes de salir a la reunión. Siempre hay algo que enfrentar. Que se te quedó algo, que se te quedó a la mesa, que se te quedó el pan que iba a llevar para el almuerzo, o que se te quedaron las fajitas, la bebida que iba a llevar. Entonces siempre uno sale atareado. Pero el hecho de que en ese transcurso, en ese de llegar allá, se nota también la perseverancia de los hermanos que han perseverado en eso. También contento por la labor que están haciendo las hermanas que se lo han tomado en serio en la enseñanza hacia los más pequeños. Los pequeños, sí. Yo me he dado cuenta de las tareas que les dan.
una carpetita, una bitácora, claro, con tareas. Entonces no es tan solo sermonearlo, sino que son actividades que les ha permitido poder ir comprendiendo de a poquito, en su medida, a los niños. Y también cuando están allá, el hecho de compartir lo que tuvieron que realizar en sus trabajos también debe ser entretenido para los niños, sobre todo tú, por ejemplo, tú que tienes una hija pequeña, la Chichi. A la Chichi le encanta ir, se ve con otras niñas, por las actividades, por los niños que ve, que no ve muy seguido. Es que al final el poder relacionarse en la iglesia, la interacción social, hermanos, es relevante, muy relevante, muy importante. Imagínate el mismo product manager que tiene la oportunidad de ver otros jóvenes estar allí, o jóvenes que de alguna manera han hecho una amistad con él, con los cuales, no sé, en el campamento recién pasado compartieron una habitación, volverse a encontrar, es importante, bueno. Son buenas esas experiencias de los jóvenes cuando se quedan en todos en la misma habitación. Sí, pues. Yo sé que pelucean harto, ¿no es cierto, Product Manager? Pero es bueno para ellos, se van creando lazos, sobre todo en este tiempo que es tan llamativo para ellos el mundo, que les ha ofrecido tantas cosas. Hoy en día vemos lo que es la droga, el alcohol, el salir a robar, por ejemplo. Sí, la cultura los narco. portonazos, la cultura narco, que es un tema que podríamos quizás tocar hoy día, ¿no es cierto? Sí, muy harto. Hay harto para tocar. Claro, se ha ido degenerando, digamos, la juventud. Sí, la falta de influencia cristiana. Sí. Porque cuando tú ves que en la cultura occidental el cristianismo era relevante, era respetado, tú veías que los límites a ciertas cosas las imponía de alguna manera el temor a Dios, el cristianismo y cosas por el estilo. Tú ves las letras, por ejemplo, de los cantantes de antaño, que eran más poéticas que literales, no eran explícitas en sus cosas, sino que eran poemas. Hay canciones seculares, digamos, románticas, que son muy lindas, que son poemas. Pero esos límites a pasar a lo explícito se fueron derrumbando a medida que el cristianismo fue perdiendo o ha ido perdiendo, digamos, su relevancia en medio de la cultura occidental. Y eso, hermano, está pasando a nivel mundial. Si tú te das cuenta, antes las teleseries era mal visto el adulterio, o no sé, o las cosas la relación entre dos hombres. Claro. Hoy día tú ves las teleseries de dos hombres besándose. Hoy día tienen que imponerlo, porque es otra agenda y es otro pensamiento, y eso no es cristiano. Esa no es el pensamiento cristiano intentando influir la cultura, sino que es el pensamiento pagano, mundano, que está intentando influir en la cultura. Y están intentando y se está realizando quieren hacer un cambio de paradigma, y se está haciendo el cambio de paradigma, intentando meter todas esas cosas que, hermano, no son cristianas, que no obedecen a personas piadosas, que no. Imagínate, Basti, que el tema del matrimonio era un tema que tú veías y hasta en las teleseries. El final feliz era un matrimonio. Claro. ¿Por qué? Porque era algo relevante. Hoy día no se hablan de esas cosas. Hoy día, ¿por qué? Porque el cristianismo para la sociedad ha dejado de ser relevante. O a lo mejor no para la sociedad, sino que para los medios de comunicación que quieren de alguna manera votar el paradigma cristiano, no es relevante. Entonces lo quieren sacar. Entonces ya no están poniendo cosas que son y representan valores cristianos. Y eso aplica, hermano, a la música que estamos hablando, por ejemplo, lo que se escucha hoy día de género urbano y cosas así respecto a la música. ¿Qué cosas dicen?
están intentando vindicar, por ejemplo, el crimen organizado, sí, el robo, la cárcel, como si esas cosas fueran dignas de valorar, como si fuesen trofeos, claro, como si fuesen cosas que, experiencias maravillosas. Y no, hermano, no, yo considero que el cristianismo debe volver a ser influyente. El cristiano debe volver a ser influyente, con contenido, con inteligencia, y no simplemente con la predicación pública a la cual la gente ya está acostumbrado y nos mira simplemente como ya están estos fanáticos, claro, vociferando. Me explico, o sea, sí, que el Señor use esos medios para llegar a ciertas personas, por supuesto, está bien y lo creemos, pero debemos ampliar la mirada. O sea, el cristiano debería influenciar las salas de clase, los hospitales, los programas de televisión, la juventud, la música. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si al final todas esas cosas, por ejemplo la televisión, la música, hermanos, son mecanismos influyentes para el cambio en la cultura. Cambian la sociedad, cambian el paradigma de una sociedad. Claro. ¿Cómo lo hicieron? Si tú observas, por ejemplo, cómo lo empezaron a hacer con la agenda globalista respecto a temas, no sé, de ideología de género. Fueron poniendo en las teleseries poco a poco ciertos personajes. Yeah. Hoy día se metieron hasta con Disney. Sí. Y tú te das cuenta las críticas que se hacen, ¿cierto? Ahora quieren meter que no todas las familias son iguales. Es cierto que no todas las familias son iguales, pero quieren imponer. El problema es que quieren imponer un tipo de familia, imponer un tipo de pensamiento, y eso está mal. Entonces ahí tú te das cuenta que el cristianismo dejó de ser influyente y ha dejado de ser influyente en todo ámbito. Hoy día los muchachos que están escuchando cosas que tú sabes que para un cristiano están condenadas, hermano. O sea, son cosas que te condenan. Los delitos, el robo, la mentira, la promiscuidad sexual, todas esas cosas hoy día están siendo reflejados, y Basti, son pregoneros. O sea, aunque ellos estén cantando, ellos también están pregonando. Sí, están adoctrinando también. Sí, están enseñando. Son cosas que hay que ponerle atención, pues te comenzáis a parecer a lo que escucháis. Sí, lo que a mí me llamó la atención del movimiento llamado así urbano, género urbano, por ejemplo, de todas estas cosas que han ido sucediendo últimamente en Chile con las catástrofes, como por ejemplo los incendios en Viña del Mar, y han sido los primeros que han ido a ayudar. También anda por allí una famosa, no voy a decir el nombre, que también donó cierto dinero y le han dado mucha cobertura en la televisión, en las redes sociales, tiene miles de seguidores, mucha gente, mucha juventud la sigue. Claro. Y bueno, yo sé que de alguna manera ellos tienen una gran cantidad de dinero por todas las visitas que tienen en las redes sociales y todo eso. Claro. Les permite poder ampliar lo que es lo monetario, ¿no es cierto? Y eso le da pie para ellos reivindicarse como el género urbano, cómo ayuda a la sociedad. Y la televisión le ha dado cobertura a ellos, ¿para qué? Para decir que eso está bien. Entonces todo niño quiere ser como ellos, cantan sus canciones, y en el fin la influencia que tiene en su música es lo que dices tú, maleanteo, pistola, sexo, droga, sí, libertad. El que tiene más plata es el que manda. Entonces es atractivo para la juventud. Y me llama la atención eso, de que cómo ellos se han movido de manera que han influenciado tanto a la sociedad. Y la iglesia, y bueno, nosotros en realidad, los que somos cristianos, nos hemos dedicado solamente a reuniones. Nos hemos dedicado a reuniones, a escondernos en un local. Yo sé que eso está bien, hermano, es parte del cristiano, ¿no es cierto? De hecho, Hebreos dice que algunos tenían por costumbre no congregarse, ¿no es cierto? Congregarse es importante. Pero la sociedad, digamos, se ha ido tergiversando porque el cristianismo se ha ido también llevando hacia un lado. Lo han tratado de sacar, ¿no es cierto? Todos estos dioses paganos del Antiguo Testamento que han paganizado, ¿no es cierto?, que paganizaron en su tiempo al pueblo del Señor, están volviendo, como dice
el libro Jonathan Cahn, ¿no es cierto? El regreso de los El dioses. regreso de los dioses. Un libro que, por cierto, Sí, recomendamos a todos. sí, de estos dioses, por ejemplo, de la sexualidad, ¿no es cierto? Ishtar, Cómo ha Astarte. ido desenvolviéndose en esta cultura, y que hoy en día está Vox Populi, por ejemplo, aquellos que venden ese tipo de contenido. Sí, Y bueno. que está ahí a merced para aquel que quiera. Por cierto, Basti, el libro que mencionas, que es el de Jonathan Cahn, El regreso de los dioses, dice cosas muy interesantes respecto a cómo estos espíritus caídos influencian la cultura, y te da detalles que yo lo encontré, hermano, ¿qué queréis que te diga? Notable. Es cierto que pueden haber extremos dentro de lo que señala, pero es importante como él plantea que cuando uno saca al Señor de un lugar, ese lugar no va a quedar abandonado. Y él plantea esa parábola que el Señor cuenta respecto al espíritu que es expulsado, que se va al desierto. ¿Recuerdas tú que está en el Evangelio? Sí. Que luego vuelve y encuentra la casa. Claro, primero vuelve, dice, y encuentra la casa barrida. Entonces luego se va y vuelve y trae 7 que son peores, dice que él. Entonces, y el hermano toma eso para hablar acerca no solamente de la vida cristiana personal, de una persona en la cual es expulsado un espíritu, sino también una sociedad de la que es expulsada Dios, expulsada Cristo, expulsado el cristianismo. Entonces él dice, se expulsa el cristianismo de la sociedad, y esto no quiere decir que la sociedad ahora va a ser libre y neutral, sino que van a volver estos mismos a tomar el lugar que le pertenecía al Señor, o al cristianismo, claro. O sea, todos estos ídolos paganos, que son demonios, espíritus, potestades superiores, vuelven, ¿cierto? Porque ven que el Señor ha sido puesto fuera, ¿cierto? De la sociedad, porque uno a veces centra todo esto solamente en la realidad eclesiástica. Leemos en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. El que oye y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Uno lee eso y uno dice, esto tiene relación solamente a la iglesia. Pero resulta que esto también pasa en la sociedad, porque como hablamos la semana pasada, o en el capítulo anterior, el cristianismo también, incluso lo dice este famoso ateo o agnóstico hoy día, Richard Dawkins, que él es un cristiano cultural, porque eso te demuestra a ti la influencia del cristianismo en la cultura. Entonces, si la cultura abrazó el cristianismo, aunque no habían sido regenerados y no todas las personas han sido regeneradas, significa que habían lo que pesaba ahí era el paradigma de Cristo, el paradigma del Hijo. Pero echado Cristo, echado el paradigma de Cristo, echado el paradigma cristiano, no ha quedado en el aire y neutro, sino que han vuelto los dioses paganos. Eso es lo que explica Jonathan Cahn. Y hermano, tú lo ves y es muy notable la forma en que él lo presenta. Ha vuelto Ishtar, que es Astarte. Él lo presenta con todos sus nombres en medio de los arameos, de los hebreos, de la mitología babilónica, de los griegos, de los romanos. Entonces, en todas esas culturas que tuvieron su tiempo, este espíritu femenino, que es andrógino, es notable lo que él dice, porque comienza a hacerse estos paralelos que son notables, que a veces es mujer y a veces es hombre, fue variando en cada cultura con diferente nombre, pero fue también permeando la cultura, recibiendo adoración de la cultura, un servicio de la cultura, y eso también está pasando hoy día. Vemos que ha vuelto este mismo dios pagano a nivel mundial, este Ishtar o Astarte. Vemos a Baal, vemos a Moloch, lo vemos en la cultura, influenciando la música. Lo vemos, hermano, y Efesios nos dice esto, que siguiendo la corriente de este mundo. O sea, hay una corriente, una moda que es influenciada desde el cielo, desde lo espiritual, sobre los seres humanos. Y eso se ve, se está viendo. Se está viendo hoy día en la juventud, se ve hoy día en la familia, se ve hoy día en la crianza de los hijos, se ve en todo, hermano. En todos los valores cristianos dejaron de ser relevantes y las personas piensan, no, que nos liberamos del cristianismo, y piensan que liberándose de la influencia cristiana, de los valores cristianos, ahora son libres.
Y no es así. Sí. También señala ahí uno de los dioses que ha venido a destruir, que es Baal, el destructor. El destructor. Y tú te das cuenta de cómo se han ido destruyendo las familias, por ejemplo. Incluso te das cuenta de que hoy día los divorcios son comunes. Alguien que lleva tiempo en matrimonio y tiene alguna problemática, la primera salida es el divorcio. El salir del hogar, el querer vivir solo. ¿Por qué? Porque la persona que está al lado, más que una compañera, un compañero, se vuelve un problema. Y eso se ve mucho en la cultura, en el mundo. Hoy día las leyes están a favor de eso. Es muy fácil poder llegar a realizarse eso. Y también en la iglesia también están ocurriendo esas crisis matrimoniales. ¿Viste el caso de este futbolista llamado Ricardo, más conocido como Kaká? Kaká, sí, lo vi. ¿Lo viste? Lo vi. No sé, en un momento, cuando lo escuché a él, me compadecí de él. Porque lo noté, siendo muy honesto en lo que estaba señalando, fue él. Tú te das cuenta por lo que él dice que él es un hermano en la fe, realmente, y basado en lo que hablábamos la semana pasada, él es un hermano que ha vuelto a nacer. Su forma de vivir la situación no fue la de un simple hombre sin Cristo, sino fue alguien que ama al Señor, ama su palabra, que le pesa el testimonio del Señor, porque imagínate, él cuenta y habla acerca del libro Prueba de Fuego, que por cierto hay una película de eso, si no me equivoco está en plataforma de streaming, la recomiendo a los hermanos también, es una película que para el matrimonio es notable. Me gusta esa película, se llama Prueba de Fuego. Y él dice que se leyó el libro, donde aparecen los 40 días y las 40 cosas que él tenía que realizar durante ese periodo, y él dice que él lo hizo 80, porque lo hizo 2 veces. Entonces, esperando así a que pueda reconvenir a su mujer, a persuadirla para que no se divorciaran, él lo dice. Y claro, él se atrevió a esperar, a perseverar en eso, que en el fondo es algo que es parte, digamos, de la enseñanza del Señor, por la familia, hermano. El matrimonio, que es el propósito eterno del Señor, que uno lo ve, digamos, en la Trinidad, como esta comunión eterna, ¿no es cierto?, queriendo darse a entender, a conocer, Dios revelándose al hombre, muestra este modelo, ¿no es cierto?, de comunión, de compañerismo, de amor, de familia, de soporte, ¿no es cierto? Y Ricardo ahí, este futbolista que acá muestra, y más bien dicho, cuenta cómo la mujer se excusa diciendo, no, yo no quise estar con este hombre porque era demasiado perfecto. Claro. Y fue la causa de mi divorcio. Este hombre era demasiado perfecto para mí. Claro. Triste. Ahora, esto igual es una realidad, ¿cachai? O sea, existe el divorcio. Esto ocurre. Y esto ocurre en medio de las iglesias también. Hay problemas matrimoniales y eventualmente se llega, digamos, a un divorcio. El problema es que esto se trata con mucha liviandad en algunos lugares. Porque el matrimonio no se entiende el proyecto del matrimonio. Yo es algo, hermano, que en este último tiempo he tenido y he podido compartir con algunos hermanos, señalando lo que tú explicas, porque cuando uno comprende que las cosas que Dios creó están hechos conforme a un modelo celestial, este es un principio bíblico, hermenéuticamente, para interpretar la Biblia, este es un principio bíblico, esto se nos enseña en la palabra. Dios creó las cosas, y el Antiguo Testamento, las cosas que son históricas, todas esas cosas, si bien son historias, estaban proyectando una imagen real celestial, la realidad celestial. Y tú lo ves, por ejemplo, en Pablo, en Romanos, refiriéndose a Adán como figura del que ahí iba a venir, o ves al escritor de los Hebreos hablando acerca del sacerdocio, del templo y de la disposición y de las cosas del templo como sombra y figura de los bienes venideros. O ves a Pablo, por ejemplo, en Colosenses decir que Cristo es la realidad. En la traducción Dios habla hoy, nos habla de que Cristo es el cuerpo, hablándonos de la realidad que proyecta una sombra, ¿cierto?
Y vemos esas interpretaciones que hace Pablo, mostrándonos cómo así Dios nos muestra y manifiesta su infinita sabiduría, hermano. Cómo la historia misma fue siendo registrada de tal manera que fuese siendo y de alguna manera permitiéndonos entender una proyección celestial. O sea, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, y esto lo hace conforme a un modelo celestial. Y el modelo celestial, Efesios nos habla de esto, nos dice: más yo digo esto de Cristo a la iglesia. Claro. O sea, Dios tenía en vista algo. Y ese algo que Dios tiene visto es un modelo celestial basado absolutamente cristocéntrico, absolutamente teocéntrico, porque el matrimonio no se puede entender sin Cristo, sin Dios, hermano. No se puede. Incluso, yo le decía a unos hermanos algo, les decía que las problemáticas y el pensamiento de separación en un matrimonio ocurre cuando no hay un proyecto en común. Y finalmente tú te das cuenta que cuando uno es soltero, hermano, es un yo. Es un yo. Sí. O sea, yo, un absoluto yo. Todo tú vas donde quieres. Incluso el Señor, hablándole a Pedro, en el capítulo 21 de Juan, le menciona la juventud y le dice: cuando eras joven, ibas donde querías. Claro, es parte de la juventud, sí. Esa libertad o de querer hacer lo que uno quiere y hacerlo, claro. O de velar por uno mismo nomás. Es parte de la naturaleza humana, cierto, caída, ese yo muy marcado, ese yo que se impone, yo. Pero cuando tú te casas, Bastián, ¿qué pasa con ese yo? Ese yo tiene que volverse un nosotros. Sí. Porque claro, a mí, Juan Carlos, me gusta el color verde. Pero resulta que a mi mujer, Natalie, no le gusta el color verde. Claro. Entonces, ¿de qué color vamos a pintar la casa? Estoy dando un ejemplo muy básico. Sí. Pero muestra el principio que estoy queriendo señalar. Que el yo de Natalie y mi yo tiene que al final terminar en un nosotros. En un proyecto en común. Y el único proyecto en común superior que puede evitarnos y puede evitar al ser humano el poder llegar al límite del divorcio es que nosotros tengamos un proyecto en Cristo. Que sea Cristo nuestro proyecto matrimonial. Que nos pese Cristo, hermanos. Que nos pese qué van a decir del Señor. Sí. Que te pese el Señor. Y que incluso cuando tú tengas que negarte a ti mismo, a tu yo, para ir y conciliarte en un nosotros, sea no simplemente por el amor a tu esposa, sino que tú, Bastián, pienses en Cristo. Claro. Pienses en el Señor, en su reputación, como Moisés. ¿Qué van a decir de ti, de tu fama? Que eso nos pesara en el corazón, hermano. Entonces, yo creo que eso es relevante a tener presente en medio del pueblo del Señor, que el matrimonio tiene sentido siempre y cuando se tengan claras estas cosas. O sea, nosotros vemos por el testimonio que cuenta Ricardo Kaká, exfutbolista, ¿cierto? Que hasta ese momento su mujer no tenía un proyecto en común, menos un proyecto en Cristo. Entonces, yo desconozco si ella era hermana o no. Pero el tema es que todo matrimonio está destinado al fracaso, o mejor dicho, porque cualquiera podría decirme: ¿y cómo yo conozco matrimonios mundanos que llevan 70 años de casados? Claro. Y puede ser, y es válido, pero no son todos. Hoy día son como especímenes raros. Y la razón por la que esos matrimonios llevan 70 años juntos es porque ellos recibieron la influencia del cristianismo pasado. Claro. Sí. Que era muy marcado, donde el matrimonio es para toda la vida, sí. Donde la fidelidad es algo sagrado, donde el adulterio es algo penalizado o condenado, donde el sexo prematrimonial no es algo bien visto, porque todas esas cosas pasaban antes, sí. Todas esas cosas se decían antes. Si hasta en lo secular, pues Basti, mira, piensa tú, hasta el año, en los 90, ya iniciando los 2000,
los muchachos mundanos, hablando así, tenían que ir a pedirle permiso a los papás para pololear. O sea, si yo quería pololear, y estoy hablando, yo sé que hay hermanos que entienden que yo no creo en el pololeo o cosas así dentro de la realidad de la iglesia, pero estoy hablando de algo secular para mostrar la influencia del cristianismo en aquellos tiempos. Que hasta en lo secular, el joven mundano tenía la presión de que tenía que ir a pedirle permiso al papá de la niña para cortejarla, visitarla, pololear. Sí, pues si eso no ocurría, para la casa. O sea, si el papá no te da permiso, se te cerraban las puertas. Claro, ¿no? Y sobre todo si es que no tenías valores de familia, si es que no estás estudiando, o si eres un poco más mayor, un trabajo digno. Esas cosas se observaban. También se observaba la familia, sí. quién eran tus papás, quién era tu mamá, en qué trabajaba tu papá, qué trabajaba tu mamá. Esas cosas eran valorables antes, porque justamente por eso que estás diciendo tú, de que habían principios y valores cristianos. O sea, de alguna manera, claro, ellos no se denominaban cristianos, muchos católicos, pero aún así la influencia del cristianismo era muy, muy marcada. Estaba muy tienes marcado. razón eso, sí. Entonces imagínate, por eso esos matrimonios duraron tanto, porque son valores que se heredaron. Y es por eso que el podcast pasado hablamos y recomendábamos el libro de César Vidal, El legado de la Reforma, porque es notable respecto a eso, cómo él empieza a mostrar, hermano, cómo el cristianismo protestante influyó en la libertad de conciencia, en la libertad política, en la libertad de la mujer, en la libertad, hermanos, de expresión. Sí. Influyó en la música, influyó en las artes, influyó en la filosofía, influyó en la economía, influyó en todo, hermano. O sea, el mundo o los países que hoy día se celebran y que se valoran por su economía o sus libertades, todas provienen de una influencia cristiana, una influencia cristiana protestante. Y eso, hermanos, a nosotros nos permeó, aunque más bien por el movimiento católico, del movimiento del catolicismo romano, pero que aunque estaba diluido con cosas paganas o con cosas que están erradas, el cristianismo igual estaba allí. ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, aunque no era puro y estaba diluido con cosas, vemos cómo aún ese tipo de cristianismo diluido fue influyente. Fue algo que de alguna manera marcó la conciencia de las personas que fueron de alguna manera el pensamiento conservador, digamos. El pensamiento tradicional, el conservador que hoy día se llama. Entonces ese tipo de cosas hoy día ya no pasan, ¿cachai? O sea, hoy día se ven poco en la sociedad. Hoy día los muchachos no quieren casarse. Hoy día no es tema casarse. Ese es un dato. Vaya dato perturbador. Sí. Pero yo se lo había escuchado. Lo había escuchado de esa cuestión del poliamor, que básicamente se resumen en que tú puedes tener muchas parejas al mismo tiempo y claro, y de alguna manera sin compromiso. Claro, si hay una cierta amistad entre tres personas, da lo mismo, porque yo me denomino poliamor. Entonces yo puedo tener amor con fulano y también con mengano. Sí, bueno. Y no hay problema con eso. Todas esas cosas tú te das cuenta que para nada son cristianas. Para nada, hermano. Entonces, ¿por qué? Igual una de esas cosas, yo cuando estaba como entrando, digamos, al cristianismo, cuando yo nací de nuevo, estas cosas estaban así a lo lejos. Uno las escuchaba, pero estaban a lo lejos. Y hoy día que uno ya no se desenvuelve en ese mundo, está mucho más lejos. Pero en la adolescencia esa cuestión es súper común, hermano. Incluso yo creo que alguien que no lo ha practicado se está mirando como un bicho raro. Entonces igual está muy avanzada esta cuestión del liberalismo, el libertinaje. El libertinaje.
¿Y cómo hacerlo, por ejemplo, para los chiquillos o qué consejo uno podría darle, ¿no es cierto?, a aquellos que están desenvolviéndose en este mundo, pero que a su vez están participando de la familia del Señor y ven que desde afuera nada es a favor para ellos, por ejemplo, en el matrimonio, donde Claro. ellos encontrarán a su mujer, en el caso de los adolescentes o jóvenes, y al contrario, en el caso de las jovencitas, cómo encontrarán a su esposo, si miran a su alrededor y supuestamente para ellos es que las cercanías prematrimoniales no existen, ¿no es cierto? Para el cristiano eso no debiese ser No debiese. Es una mundano, opción, hermano. una opción. Sí. Pero lo que voy yo, siendo realista, no idealista, que hoy día eso prácticamente no existe. Entonces, ¿cómo poder conciliar la propuesta de la iglesia y del cristianismo versus la propuesta del mundo, siendo que la realidad te está indicando otra cosa? ¿Cómo lo podríamos hacer? Yo creo que una cosa, hermano, ahí puntual y muy importante es efectivamente lo que tú dijiste al comienzo de este podcast, que la iglesia se ha encerrado en reuniones. Entonces, una cosa son las reuniones, los cultos que podamos realizar, pero la iglesia, refiriéndonos a lo que es la iglesia, las personas regeneradas que han vuelto a nacer, ¿cierto? Claro. Refiriéndonos a las personas, no deberían solamente pensar en reuniones. Me refiero a cultos, ¿no? Donde, ya, ¿sabes qué? Vamos a llenarnos de cultos. No. Sino de interacción, de relaciones interpersonales. De que puedan haber amistades en medio de la iglesia, de que abramos nuestras casas para recibir a los hermanos, vengan a tomar tecito, y así formar una amistad, y así que los hermanos se conozcan, que los jóvenes se conozcan, digamos, en el sentido de que hay más jóvenes, hermandad sí. y también amistad también, amistad, y que también se abran los hermanos el corazón a la comunión extralocal, en el sentido de que, porque hay iglesias que a lo mejor son pequeñas, reducidas, y tienen pocos jóvenes, pero hay otras que a lo mejor hay más jóvenes, y abrir, digamos, la comunión con esos hermanos. Ahora, no creo que hayan iglesias locales pequeñas. Yo creo que lo que hay son grupos en las localidades pequeñas, grupos que se reúnen como nosotros, que son pequeños. Pero si nosotros ampliáramos el corazón y comenzáramos a preocuparnos, no sé, porque Basti, hagamos un ejercicio que lo hemos dicho otras veces y seamos realistas. ¿Cuántos de nuestros vecinos conocemos y sabemos que son hermanos? Pocos, ¿cierto? Sí, poco. Entonces, nuestra preocupación, si nosotros vivimos en Quilicura, yo vivo en Quilicura, y no voy a hablar, no voy a hacerle publicidad a Quilicura en este capítulo. Al metro, el metro Quilicura. Claro. No, pero nosotros que vivimos en Quilicura, yo vivo en una villa que se llama la Villa de los Molinos. Yo debería preocuparme, y debo preocuparme, de conocer a mis vecinos, no con el objetivo de tener una buena relación con mis vecinos solamente, sino primero que conocernos, que se dé la oportunidad de poder evangelizar, pero también la oportunidad de conocer quién entre ellos son mis hermanos. Porque puede ser que en medio de los vecinos de la Villa de los Molinos, de Quilicura mismo, hayan hermanos cristianos, familias cristianas. ¿Me entiende? Entonces, poder fomentar y iniciar amistades donde nuestros jóvenes puedan relacionarse, conocerse nosotros mismos, conocer a otros hermanos, compartir, edificarnos, tener acuerdos también. Porque si tú te das cuenta, también es relevante lo que piensa cada familia. Porque supongamos que tú, Basti, llegan tus hijos. Tú ya comienzas a tener hijos, Basti. Y tú pones una regla porque tú tienes convicciones bíblicas.
Y tú dices, por ejemplo, que no hay que andarle preguntando a los niños, porque yo creo eso, lo tengo muy claro. Los niños no tenemos por qué andarle preguntando a los pequeños si tienen pololo o ya tienen pololo. Porque, como decía el otro día una hermana, eso es sexualizar a los niños. Sí. Mi hija tiene 7 años y si yo escucho a alguien decirle y hablarle de pololo, yo lo voy a parar los carros, hermano, te soy honesto. Yo escucho eso a algún hermano, yo lo voy a parar los carros. Porque mi hija es una niña, no tiene por qué andar pensando en eso. Ahora, si hay estos acuerdos entre los hermanos, si tú tienes una hija de 7 años y tú te das cuenta que yo tengo otra hija de 7 años en ese tiempo, ¿cierto? Y yo veo que tú no le hablas a tu hija del pololeo ni esas cosas que no tienen por qué enterarse, y tú ves que yo sí lo hago, está mal, porque al final te vas a dar cuenta que tu hija o tu hijo un día te va a decir, ¿y cómo el hermano Juan Carlos? Claro. Entonces también debe existir eso, acuerdos, hermanos, que nosotros, siendo bíblicos, hermanos que aman la palabra del Señor, que aman el testimonio del Señor, el qué dirán del Señor, se cuidan y velan por lo que el Señor ha dicho. Entonces es importante en las relaciones interpersonales en la iglesia, más allá del culto, hermano, más allá del culto, porque si te das cuenta, las amistades que comienzan a desarrollarse o a darse entre los hijos de los hermanos, cuando, por ejemplo, si yo no tengo comunión con los hermanos, más allá del culto, mis hijos van a empezar a tener amistades mundanas, claro, sus amigos de afuera. Pero cuando comenzamos a relacionarnos con los hermanos de la localidad, de la comuna, o también en otras comunas extralocalmente, ellos comienzan a tener otros amigos. Siempre recuerdo al product manager conversándome estas cosas y diciéndome que a él le gustaba mucho cuando íbamos a campamento, retiro, y estábamos una semana con los hermanos, porque él en esa semana se daba cuenta que los otros jóvenes pasaban por las mismas cosas, claro, y problemas que ellos, que él. Entonces ahí tú te das cuenta que lo que tenemos que tener claro somos los papás. Los papás tenemos que tener claro esto. Primero, no podemos tener una vida cristiana de culto solamente. Tenemos que tener una vida cristiana normal que incluye las relaciones interpersonales, visitas, abrir nuestras casas, hermano, claro, para tener una relación con los hermanos, para que nuestros hijos tengan amistad en la iglesia y cosas por el estilo. Y lo otro, que también aplica a los papás, es que seamos realistas. Yo no le puedo ponerle una ley a mi hijo que él no va a poder llevar solo, hermano. Haciéndole exigencias espirituales a un muchacho que es carnal y que ni siquiera ha vuelto a nacer. Entonces yo debo ser realista. Yo procuro tenerlo donde mis ojos lo ven. Y los permisos que nosotros damos son con horario. Y tener esos cuidados, porque yo sé que él en cualquier momento puede cometer un error gravísimo. Claro. Porque él es carne. Sí. No podemos engañarnos. No podemos decirnos, no, es que Cristóbal es un niño que ha sido criado en la iglesia. Claro, como dijo el product manager. ¿Sí? Yo no puedo decir eso. Oye, como dijo un hermano el fin de semana, dijo que fulano iba a ver a Juanita por las tardes, y solamente Juanita lo recibía en la ventana, y de un día para otro quedó embarazada. Claro. Oye, hermano, ahí tú te das cuenta que ¿En qué minuto dijo? ¿En qué minuto eso ocurrió? Claro. Ahí tú te das cuenta, hermano, que la carne es carne. Sí. Y no podemos engañarnos pensando, no, estos cabros no van a cometer un error. Son mundanos. Sí. Ni confiarme en que yo, por decirle eso es pecado y no es la voluntad del Señor, no lo van a hacer. No, nosotros primero debemos tener estrategias, debemos no cansarnos de molestar y de estorbar. Y lo otro, hermano, es dar instancias donde ellos puedan tener amistades, que nosotros consideremos que son hermanos, familias cristianas, y que puedan ahí por lo menos tener un feedback. Oye, animémonos a estar juntos para que nuestros hijos se relacionen, tengan amistad aquí, no anden buscando amistades afuera. Entonces, esas son cosas que yo encuentro que son importantes. Sí.
y no engañarnos, hermano, no engañarnos. Yo no me escandalizo si a mí me dicen, oye, el hijo o la hija del hermano tanto, no, los hermanos está pololeando y los hermanos no sabían. Y los hermanos a veces sufren por eso, porque se sienten deshonrados. Y con esto no estoy justificando eso, sino que diciéndole a los hermanos, bueno, hermanos, no dejen de molestar. No dejen de molestar y demos salida a eso. Porque mira, una de las cosas que deben saber los jóvenes, y esto es para los jóvenes, es que ellos deben mantenerse ocupados, hermano. Lo peor que pueden hacer es abrazar el ocio. Lo peor que pueden hacer. Porque mientras te mantienes ocupado, tú no estás pensando en cosas que tú sabes que te van a tentar. Ahora, una de las cosas que nosotros los papás tenemos que hacer y contribuir es delegarles qué hacer, es porque hoy en día la juventud son muebles, hermano. Sí, son muy ociosos. Mucho ocio. Yo me acuerdo siendo cabro, a pesar de que yo cometí muchos errores, hermano, me mandé muchos condoros, mi mamá no me dejaba ocioso. Tenía responsabilidades. Y ay de mí si yo no cumplía con esas responsabilidades. Hoy en día anda a quitarle el teléfono al muchacho, anda a quitarle el teléfono al niño. Prácticamente te demanda, te denuncia. Claro. No, yo creo que nosotros los papás tenemos que ser firmes. Y sobre todo, bueno, acabo de mencionar un tema importante. No tanto teléfono. El teléfono pueden ver y aprender muchas cosas. Entonces, y también, hermano, respecto a los jóvenes, que se ocupen, que ellos tengan metas. Yo procuro decirle al product manager algo, siempre se lo estoy diciendo, que él vaya ocupándose, que estudie y que piense en preparar un hogar para que el día de mañana, cuando él quiera formar una familia, pueda hacerlo, hermano, pueda otorgarle una casa, una morada a su mujer, tener una familia. Yo le digo hoy día al product manager algo, siempre se lo recuerdo hasta, yo le digo, hoy día nosotros no somos amigos, yo soy tu padre, cuando tú te cases vamos a ser amigos. Y yo creo que eso es importante, dejarle claro a los hijos los límites, mostrarles que la vida es difícil, mostrarles que tienen que tener responsabilidades, que sí tienen que pensar en el futuro, pero tienen que hacer cosas para el futuro. ¿En qué sentido? Estudiar, trabajar, ahorrar, para el día de mañana poder formar un hogar, hermano, porque ¿qué quieren hoy día? Hoy día los cabros, ¿saben lo que quieren ya? Hoy día los pololeos en el mundo son matrimonios sin compromiso. O sea, lo voy a decir de otra manera, todos los beneficios del matrimonio, y tú entiendes a qué me refiero, sin compromiso. Claro. Y si resulta que tienes mala suerte y dejas embarazada a la persona, no importa, siempre puedes irte a vivir con los papás. Claro. No, hermano, eso es pésimo. Sí, no, mal. Dejar esa puerta abierta es pésimo. Claro. O sea, hay que dejar claro algo. Compadre, si tú metes las patas por andar de ocioso, entonces olvídese. No, para afuera. Para afuera, dele. ¿Quiere hacer vida de adulto? Listo, váyale. Si los cristianos tenemos que ser de carácter, de convicciones. De convicción, con valentía. No podemos nosotros sucumbir. Y ojo con esto, porque cualquiera podría pensar que nosotros, o yo, por decir estas cosas, tengo una vida perfecta con mis hijos. No es así. No, hermano. El tema es que seamos de convicciones. Sí. Hagamos. Claro. Tomemos decisiones, marquemos el camino, estorbemos. Y que si pasa algo, no sea porque nosotros nos estorbamos, no sea porque nosotros fuimos negligentes, claro, sino que lo intentamos. Señor, el día de mañana que nos toque dar cuenta delante del Señor, decir, Señor, lo intentamos. Nosotros procuramos ser fieles a esto. La decisión fue de mi hijo. Yo la semana pasada citaba un caso, a Samuel, y cómo el texto bíblico nos dice que sus hijos no anduvieron como él. ¿Y por qué eso puede ocurrir? Feliz. No, Samuel, el profeta Samuel, cuando Samuel ya está envejeciendo, él llama al pueblo y él nombra a sus hijos jueces de Israel.
Y el texto bíblico dice, mas los hijos de Samuel no anduvieron en los caminos de su padre, sino que ellos se entregaron a la avaricia y cosas por el estilo. Entonces, tú te das cuenta que aunque tú seas el profeta Samuel, claro, te pueden pasar cosas, hermano. Te pueden pasar cosas con tus hijos. Y lo importante es que lo intentemos y que nos esforcemos en eso, que estorbemos y que les mostremos el camino. Mira, otra de las cosas, Basti, que yo he entendido en la vida, ¿no? Es que uno también tiene que enseñarles a manejar los sentimientos y qué hacer con los sentimientos. Yo siempre me acuerdo cuando el pequeño product manager llegó y me dijo, él tenía como 7 u 8 años, y me dice que le gustaba una compañera. Ese fue... Ya me estás poniendo ya. Pero es una experiencia que... Ya, bueno, vamos a decirlo de otra manera. Había un hermano que tenía un hijo de 8 años, ya, y resulta que llega y dice que le gusta una compañera. Yo reflexioné, Basti, estuve reflexionando unos 5 minutos antes de su declaración, ¿qué responderle? Porque yo podría haberle dicho, eso es pecado, eso está mal, claro, ¿cierto? Eso está mal, no es del Señor. Ya, él puede haberme dicho, haber pensado, sí está mal, no sabía que está mal, qué triste, esto no, estoy mal. Pero ¿qué hace con sus sentimientos? O puede que haya ocurrido más adelante de que por la respuesta severa, ¿no es cierto?, de decirle, oye, eso es pecado, eso está mal, no vuelvas más a juntarte con esa niña y la ve todos los días en el colegio. Entonces, en ese episodio, por ejemplo, no sé, que tú lo regañes, es probable que después no te cuente nunca más nada, po. Así es. ¿Por qué? Porque lo primero que vio el hacha encima de que, chuta, yo le vengo a contar a mi papá una experiencia. Bueno, cuando chicos no tienen esa reflexión, pero queda muy marcado eso. Si tiene la libertad de ir a contarte algo que le está pasando, y probablemente a los 7 o 8 años todavía no discierne si está bien o está mal, sino que es una emoción que lo está sintiendo dentro, y será, o sea, no es algo que lo buscó quizá, sino que es algo normal del ser humano. Surgió en él. Claro, normal del ser humano de interesarse por otra persona, en el caso de los hombres por una mujer, ¿no es cierto? Claro, cuando uno escucha a un niño decir eso, uno piensa al tiro, chuta, ¿qué le respondo? Se quiere casar, quiere pololear. Claro, va a empezar con esas cosas. Va a empezar con esas cosas, pero en el fondo uno tiene que canalizar de que son emociones normales del ser humano. Ahora, ¿cómo tú las canalizas? ¿Cómo tú le respondes a esa persona o al niño para que él pueda comprender de que no es el tiempo? ¿Sabes lo que yo hice con este chiquitito? Primero, hermano, lo reflexioné, porque la verdad que fue como, ¿qué hago? Aquí inmediatamente pensé en el legalista, en salir con el hacha, ¿cierto? Y no, prohibición y gritos y todo. Claro. Pero después entendí que no. Entendí que yo tenía que mostrarle a él que era normal tener sentimientos por una persona, que es parte de la naturaleza humana, pero que a la edad que él tiene, él tenía que canalizarlo de cierta manera. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque hay papás, en el mundo, yo espero que en medio de los hermanos de las iglesias no existan ese tipo de papás, que ver a su hijo a los 8 años dándose un beso con una niña es un honor. Claro, celebrárselo. Se lo celebran. Yo quisiera que en medio de los hermanos no existiera eso. O el típico abuelito que dice, no, déjalo nomás, si es normal. Es hombre. Es hombre, claro, nomás. Se está haciendo hombre. Claro, sí tiene que ser hombre. Más chico, mejor. Mejor. Hijo de tigre. Sí, hermano, si eso, no, eso se encuentra. Sí pasa eso. Se encuentra. Entonces, cuando él llegó y me dice eso, yo le dije algo a él. Le dije, bueno, si tú realmente tienes sentimientos por ella, tú tienes que ser su mejor amigo. Cuando la veas triste, hablarle, preguntarle qué le pasa y no dejar que otras personas la molesten. Tú tienes que protegerla. Entonces, de alguna manera, yo le dije a él que canalizara ese sentimiento. No se lo prohibí el sentimiento. Reconocí que el sentimiento existe, porque si yo le digo que no y se lo prohíbo, yo le estoy prohibiendo la relación. Claro.
Pero ¿qué pasa con el sentimiento? El sentimiento, hermano, de alguna manera va a intentar despichar por algún lado. Claro, sí, va a quedar el bichito ahí ahí dando vueltas. Claro. Y mira lo que pasó un día, porque un día me invita a un cumpleaños. Ya tengo que llevarlo el cumpleaños al product manager, desde ahora PM. Y resulta que llegamos al cumpleaños y fui solo, me recuerdo, la Natalie tenía que trabajar en ese tiempo, trabajaba harto la Natalie. Y de pronto yo estoy sentado en una mesa y viene el PM y me pregunta a mí, me pide a mí el celular. No, sí, me pide el celular. Y yo se lo pasé el celular. Le dije, sí, ya tómalo un rato. Porque con su amigo iban a jugar como un juego en línea. No sé qué juego habrá sido. Y de pronto aparece la niña que le gustaba. Y él me había dicho con anterioridad, me la había mostrado. Y ella empezó a pasar por cada uno de los... Estaban como en un círculo así, en una mesa. Cada uno con el celular y ella no tenía celular. Y ella comenzó a pasar uno por uno. Me presté el celular. Porque quería jugar. Me presté el celular. Y todos le decían no. Y de repente llegó donde Cristóbal. Y Cristóbal le dice a Cristóbal, ¿me prestáis el celular? No, le dice. Y prácticamente él la echa. Ándate. Y ella siguió para allá y se fue para allá triste. Y yo miré esa situación. Entonces después cuando con el PM nos fuimos, yo en el auto le dije a él le dije, eres un mentiroso, le dije. Y me dijo él, ¿por qué? Porque tú dijiste que tenías sentimientos por esa niña. Y cuando ella fue y te dijo a ti, te pidió el celular, tú se lo rehusaste. Eso no es de alguien que dice tener sentimientos. Y él quedó ahí en jaque mate, po. Un personaje, pero porque nosotros debemos estar atentos a esas cosas, demostrarles que al final sus emociones se van. Sí. Poder enseñarles esas cosas, aconsejarlo a que no entreguen el corazón ahora que son chicos, ni menos cuando son jóvenes o adolescentes, porque probablemente se los van a romper. Sí, sufrimiento seguro. Hermano, sí. Sufrimiento. Sí, después cuando pasa el tiempo y tú rebobinas hacia el pasado, te das cuenta de cosas que debiese de haber omitido, a lo mejor una instrucción mejor, da lo mismo como puede haber sido, pero uno se lamenta después a futuro. ¿Por qué? Porque pierde el tiempo. Entonces, sí, pues. Para aquellos jóvenes que quieren entregar el corazón a temprana edad, no es lo indicado. Tienen que ocuparse de otras cosas, como por ejemplo estudiar, preparar morada, ahorrar, que hoy en día hay poca educación financiera, Sí, pues. que también, por cierto, los padres han dejado esa labor para cualquiera, ¿no es cierto?, para la televisión, y no le enseñan educación financiera a los hijos, el surgir, el tener un hogar más adelante, en ser independientes, no dependientes del papá cuando ya estén casados, sino que tengan su propio hogar, su propio trabajo, se puedan desempeñar de buena manera, donde ellos estén ejerciendo su labor, si es posible sacar una carrera universitaria, claro, si pueden trabajar apadronados bien, pero si pueden independizarse mucho mejor. Claro, así es. Pero eso, el ocuparse, porque yo he visto hoy en día algunos jóvenes en la iglesia el no tener un rumbo, no saben para dónde va la micro, tienen muchas emociones que van para arriba, bajan, entonces no saben cómo canalizar eso. De repente dudan de lo que están estudiando, no saben si es lo correcto, y como no saben si es lo correcto, titubean, piensan que el mundo se les va a acabar, piensan que lo están haciendo mal, y no es así. O sea, mira, lo que pasa es que de repente pasan los jóvenes que se apresuran mucho en los procesos. A los 20 años ya piensan que ya son grandes, y si es que están por fracasar en algunas cosas de su vida, piensan que el mundo se les va a acabar. Y hace poco escuché a un hermano decir, aconsejando a otros hermanos jóvenes, les decía algo:
Este hermano les decía, yo ya tengo casi 50 años y yo ya no puedo perder el tiempo, decía él. Yo voy en bajada, o sea, de 50 a 60 son 10 años, el tiempo está pasando rápido, ya 5 años más son 65, la calidad de vida para el ser humano a los 80 ya prácticamente puede venir alguna enfermedad, ¿no es cierto? Se va deteriorando el cuerpo, es difícil que pase los 90. Entonces él, ¿por qué les decía esto? Porque para él el tiempo se le estaba acabando, entonces fracasar para él era un tema. Era un tema para él. ¿Por qué? Porque tenía poco tiempo para poder resolver si es que en él se cumplía un fracaso, si se metía si cometía un error. Claro, si cometía un error. Y este consejo se lo estaba dando a jóvenes 20, 23 años, 24 años, donde estaban indecisos de tomar una decisión. Y con miedo al fracaso. Y resulta que este hermano le decía, no tengan miedo a fracasar, a ustedes les toca o les queda todavía tiempo. Tienen tiempo. Claro, tienen tiempo para poder resolver si es que fracasan. Ahora, ¿cuál es la magnitud del fracaso? Porque ese es otro tema, ¿no es cierto? Pero si hay cosas que se pueden resolver y que tú te vas a preocupar por resolver lo que le vas a poner empeño, no te vas a quedar ocioso, ¿no es cierto? No te vas a entregar a la lujuria, no te vas a entregar al ocio, no te vas a entregar al desempleo, no te vas a entregar al estar allí sin hacer nasa, sin la búsqueda del Señor, porque eso también es importante, buscar al Señor en todo tiempo, en lo posible, lecturas diarias de la palabra. Es una búsqueda de crecimiento, no tan solo emocional, sino que también espiritual, pero también física, donde uno tiene que comenzar el día desde temprano, por ejemplo, que eso es saludable. Para el joven eso es muy difícil, iniciar el día de temprano. Tú cuando ya paséis las 11:30 de la mañana, el día se te acorta, andáis torpe, porque así pasa, ¿no es cierto? Uno se levanta a las 12 y anda torpe, no hace nada, te levantáis con desganado, pocas ganas de vivir la vida. Entonces, si no hay también el estorbo de tener principios y disciplinas, también después, más adelante, eso te pesa. Sí, pasa la cuenta. Pasa la cuenta, porque tú ya vienes con una enseñanza de tu hogar, y como decías tú, cuando tú te encuentras con el nosotros, se vuelve una problemática. Sí. Porque cuando joven uno iba donde quería, como le dice el Señor a Pedro, ¿no es cierto? Pero pronto otro te ceñirá. Y el ceñir, si bien es cierto, una relación personal con el Señor, donde Él te va tratando en la vida, pero no tan solo Él te va tratando de una forma personal, sino que Él te va tratando también con tu esposa. Porque el Señor así también se manifiesta por medio de tu esposa, se manifiesta también en la iglesia por medio de los hermanos, que de repente te dicen cosas o te enseñan cosas que son necesarias para tu vida y que son parte del Señor. Y la esposa tiene un protagonismo esencial en el crecimiento también de uno. Y cuando tú te encuentras con esta realidad de todas las cosas que tú hiciste cuando joven, que perdiste el tiempo, y te encuentras con un nosotros, se vuelve ya un problema y se hace mucho más difícil. Porque el llegar a acuerdos con el yo, ese yo ocioso, ese yo que se quedaba acostado hasta tarde, ese yo que no quiere levantarse a trabajar, ese yo que no tiene rumbo, ese yo que no tiene propósito, de repente te pena. Y cuando tú te das cuenta de que te pena, la única posibilidad de salir de eso es negarte y vamos para adelante, ¿no es cierto? Y eso se puede lidiar, se puede aliviandar, digamos, de alguna forma, aconsejando a los jóvenes que no pierdan el tiempo. Claro. No pierdan el tiempo en esas cosas. Yo sé que este es como el sermón del papá. Porque cuando uno era cabro y te decían estas cosas, ya me está ya sermoneando, ¿no? Me está diciendo lo mismo de siempre, otro. Y uno no lo entiende. Pero después, cuando uno ya crece,
y te vas encontrando también con hermanos que ya tienen su rumbo, chuta, uno dice, perdí el tiempo. Uno empieza a encontrarle razón a los papás. Claro, no debiese de haber... Por ejemplo, siendo joven, no debiese de haberme juntado con las hermanas en la iglesia. Debiese de haberme juntado siempre con los hermanos. Ese es un consejo, yo creo, saludable para los jóvenes. Buscar a los hermanos, estar con hermanos, alejarse de las jovencitas. No porque no puedan tener una relación interpersonal, sino que porque ocurren cosas. Sí, güey. El adolescente es un salvaje. Sí, güey. Es un salvaje, entonces hay que cuidarse de esas cosas. Es tratar de tener amistad entre hombres, las jovencitas con jovencitas, que estén con hermanas mayores, hermanos mayores, que puedan aprender, que puedan oír. Yo creo que eso también es importante para la juventud, el oír. El oír es de sabio, hermano. Sí, aprender a escuchar a los que tienen más experiencia. Aprender a escuchar, tener el discernimiento, aunque para aquel que no ha nacido de nuevo no está alumbrado, ¿no es cierto?, el discernimiento, pero el ser humano por sí solo puede entender, ¿no es cierto? No es alguien que no entienda, no es alguien que no tiene una mentalidad o un raciocinio y pueda recibir el buen consejo, ¿no es cierto? Así es. El ser humano lo puede recibir, entonces el joven debe esforzarse en eso, hermano, debe esforzarse en recibir el buen consejo, en examinar entre lo que me corresponde o lo que me conviene, en la honestidad, en no caer en la mentira, en no andar escondiendo o tener una doble vida. En no evadir el sufrimiento y en aceptar el yugo que le ponen encima. Claro, porque la doble vida también es ingrata, hermano. La doble vida también es muy ingrata. De repente en la iglesia somos de una manera, pero con los amigos somos de otra forma. Y a veces eso nos avergüenza. ¿Por qué nos avergüenza? Porque en la iglesia debemos comportarnos como tal, ¿no es cierto? Y en la iglesia sostenemos una herencia que es el cristianismo, para aquellos que no han nacido de nuevo, porque claro, digamos el cristianismo es la herencia, ellos no han entendido todavía qué realmente es el cristianismo como tal. Y de alguna forma se toma una postura, digamos, de cristiano, una ética cristiana. Y que en el mundo eso a mí me incomoda. Entonces, ¿qué pasa? Que yo empiezo a ocultar cómo yo me comporto con los hermanos. Yo empiezo a ocultar en lo que creen mis padres. Yo pienso a ocultar en lo que yo también digo creer. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, cuando me encuentro, como por ejemplo, un día, hermano, me pasó algo. Estaba con mis amigos en una plaza, ahí en Cerro Navia. Y no estaba haciendo nada bien, nada bueno, estaba ahí, como dicen por ahí, gastando oxígeno. Claro, perdiendo el tiempo. Perdiendo el tiempo en una plaza. Estaba en una banca esta de cemento dura, la cuestión ni siquiera es cómoda como para ir a una plaza. Y estaba con un grupo de amigos y resulta que estaba dando la espalda a la calle. Y bueno, atrás mío estaba ahí el semáforo, justo era un cruce. Y de repente escucho de atrás que para un auto y suben la música. Y suben la música. Y yo estaba ahí conversando con mis amigos y algunos amigos que estaban parados estaban mirando para allá y uno me dice, oye, te llaman ahí atrás. Y de repente yo me doy la vuelta y eran unos hermanos, po. Unos hermanos que tú los conoces. Les mando saludos ahí a los hermanos Ibaceta, Carlito Ibaceta y la hermana Sandra. Imagina lo que hizo Carlito. Y estaban, justo le tocó el rojo. Y sube el volumen y me hace, hola, me hace, que escuche. Y era una alabanza del hermano Ramón Urbina. Y a mí, loco, me dio una vergüenza. Me dio una vergüenza, hermano, y yo dije, chuta, ¿qué hace? Y yo haciéndome el loco, hermano. Y dentro de mí un conflicto, hermano, de no querer demostrarle a mis amigos que yo eran hermano. Claro. Que yo eran
se conocían con mis papás y que esa alabanza era de mi papá, ¿me entiendes? Entonces, esa incomodidad de una doble vida que tiene el adolescente, ¿no es cierto? Y que eso es peligroso, porque ¿qué es lo que ocurre? ¿O qué te pasa en el interior? Que en efecto produce tristeza, sí, pues. produce... te sientes vacío, sientes que eres ingrato, ¿me entiendes? Entonces, ser honesto, hermano. Yo creo que la honestidad, como hablábamos en el capítulo anterior de este podcast, es muy relevante. Es muy relevante ser honesto, en tener convicciones de lo que nosotros hemos creído, lo que sostenemos, de que el Evangelio nos hace bien, el Jesucristo nos hace bien, el cristianismo nos hace bien. Y algo que también pensaba adelante cuando tú conversabas y me decías, esto de ponerse de acuerdo de los padres, ¿no es cierto? Tener convicciones también, algo que no es muy habitual dentro del cristiano. Yo sé que hay hermanos que lo hacen, pero es el orar. Orar al Señor, los padres que oren por sus hijos, en todo sentido, que el Señor los guarde en la juventud, que los guarde... con ese corazón que de continuo va al mal, ¿no es cierto? Es necio, que guarde su mente, las emociones, pero también que el día que ellos se conviertan al Señor, el Señor les tenga preparado o preparada una esposa creyente. Sí, amén. Porque qué bien nos hace, y tú y yo también lo hemos vivido, hermano, qué bien nos hace tener una esposa creyente. Una esposa que nos acompañe, una esposa que nos entienda, una esposa que apaña, una esposa que tiene un mismo lenguaje que nosotros, que entiende lo que estamos conversando, que nos da tiempo, que nos da nuestro espacio para hacer un podcast. Claro, claro, por cierto. Porque detrás de todo esto están ellas, sí, están ellas ahí soportando. Está su auspicio. Están, claro, diciéndonos, arréglate la polera. Claro. No, pero hablando en serio, están ellas dándonos este espacio, sabiendo de que nosotros no estamos perdiendo el tiempo allá afuera, no estamos un día jueves, un día viernes, no sé, entre amigos carreteando. Claro. Porque hay cristianos que hacen eso. Sí. Hay cristianos que se juntan y se basan solo en tener una buena comunicación, una buena amistad, pero en el fondo y en el centro de eso no está el Señor, no está el hecho de por lo menos hablemos del Señor. Ya nos comemos un asadito, tomamos 11 juntitos, ¿no es cierto? Hablamos de cosas triviales, hablamos de cómo nos fue en el trabajo, hablamos de cómo están nuestros hijos, la crianza, etcétera. Pero debemos llegar a un punto donde hablemos del Señor, sí, donde nosotros tengamos reflexiones del Señor. Una vez un hermano, Alejandro Pacheco, en una reunión de Cerro Navia, él está predicando acerca del Espíritu, y él decía que el cristiano tiene que permitir y tiene que esforzarse a crear un ambiente espiritual. Y ahora yo lo entiendo, porque yo sé que el Espíritu que habita en nosotros, ¿no es cierto? Y que no puede irse, sí se puede entristecer, pero no puede irse, siempre va a estar, siempre está allí, ¿no es cierto? Pero Él nunca nos va a violentar a tomar este cuerpo, ¿no es cierto? A tomar nuestra mente de forma mecánica y que nosotros mecánicamente comencemos a hablar del Señor. Él está allí esperando su tiempo para que nosotros le demos el espacio al Señor, a su Espíritu, a su palabra, para ser edificados. Porque imagínate que el hermano Stephen Cohn, él decía que el cristiano siempre estaba edificando. Estando sentado, así como estamos ahora, está edificando. Claro. ¿Y es por qué? Porque el Espíritu del Señor está dentro de nosotros, que quiere salir, que quiere... Por lo que abunda de Cristo en nosotros. Claro, que quiere ser proclamado, que quiere dar esta buena noticia, y eso tiene que ver también con culturizar a la comuna, de que nosotros no tan solo hablemos aquí, sino que tengamos conductas de un cristiano legítimo, de convicciones, donde nuestros vecinos sepan que nosotros somos cristianos, de que, claro, no vamos a salir con el cartel aquí, soy evangélico. Claro. ¿No es cierto? Pero sí que ellos sepan
cómo nosotros nos conducimos, Sí, cómo nosotros nos enfrentamos a una situación diversa que pueda pasar en nuestra calle, en nuestro pasaje, cómo la vida nosotros vamos a misma. actuar en frente a una situación engorrosa, a que sepamos que el de al frente quizás está enfermo, tiene una enfermedad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Oramos desde aquí? ¿O nos atrevemos a ir a orar? Claro. Y la oportunidad de poder decirle, oye, yo soy cristiano, mira, el fin de semana nos pasó algo con mi suegro. No te he contado. Resulta de que yo lo fui a buscar el día sábado en la mañana al terminal, y ahí en Velázquez Ujú. hay una Copec que la benzina es súper barata, Sí, ¿no es cierto? sí. Y como el terminal queda mucho más al sur, yo dije, ya a la vuelta voy a pasar a echar benzina porque el domingo vamos a ir a Wynn. Entonces voy a aprovechar Claro. de tener el estanque no lleno porque la benzina está cara. Claro. Pero por Boric lo lo va a menos... cambiar todo, dijo. Y dije, ya voy a echar combustible. Y resulta de que llego ahí a la Copec y nos pasó una situación difícil, o sea, sí, difícil, no voy a contarla con detalle. Resulta de que un señor ahí se puso medio agresivo y nosotros, ¿qué hacemos? Nos bajamos a responder al tipo, y yo pensaba algo dentro de mí. Yo decía, yo no puedo, estoy con mi suegro, yo no puedo hacerlos pasar un mal rato. Claro. Pero no tan solo eso, ¿sabes qué se me vino a la cabeza? Soy cristiano, yo no puedo, ¿cómo decirlo? Reaccionar. Claro, no puedo ir a No, borrar la y sacarla. eso mismo, no Claro. puedo. ¿Me entiendes? Sí. ¿Por qué? Porque yo sé que los que están ahí, el bombero, el tipo que se bajó del auto, ni sabe quién soy yo. Claro. Pero como decíamos, como tú decías en el capítulo pasado, hay un amo dentro de mí. Hay alguien dentro de mí que me está diciendo luz roja, como decía el hermano Gino, luz verde. Luz amarilla, detente. Claro. Y yo apenas me bajé, inmediatamente, hermano, no te miento, el Señor está de testigo, luz amarilla, detente. Y ahí uno tiene que canalizar las emociones, las cosas que te ocurren en el espíritu, ¿no es cierto?, que pasan por el corazón. Claro. Que el corazón, o el Señor va tomando terreno en el corazón y también en nuestra voluntad, en nuestra mente, pero nuestro cuerpo quiere ahí, Claro. ¿no es cierto? Quiere dejar salir. Quiere dejar salir el viejo aquellas hombre, cosas. como dicen ahí, claro. Y terminé, ¿sabes qué le dije? Ya, ándate, ya. Se fue el tipo y el bombero, porque todos estaban ahí expectantes. Y bueno, yo le hablo al bombero y le digo, ¿qué pasa si nosotros nos hubiésemos puesto a pelear? ¿Ustedes se meten? No, dijo, nosotros no nos metemos, los dejamos, ¿no? Claro. Y me dijo, yo le hubiese pegado un mangazo, algo así me dijo, porque no sé si era venezolano o colombiano. Ellos no dicen un combo, sino que como un mangazo, un derechazo, algo así trató de decir. Y yo le dije algo, le dije, no, yo me tuve que detener porque soy cristiano, le dije. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, el hecho de también de decir que soy cristiano marca la diferencia. Sí, bueno. Porque lo que hicieron los hermanos Carlito Baceta y hermana Sandra, que estaban detrás en el auto, me estaban diciendo, nosotros somos cristianos, tu papá es cristiano, Claro. tú vienes de una familia cristiana, sal de allí. Sí, así es. Entonces, el ser realista, hermano, y tener... ser valiente, decir quiénes somos, en qué creemos, donde nosotros vayamos, hermano, en el trabajo, con nuestras amistades, si es que hay amigos en el mundo, porque uno tiene amigos en el mundo. Sí, bueno. Decirle, mira, yo soy cristiano y yo no puedo hacer esto. No puedo hacer esto, no porque mi religión no me lo permite, no porque uno lo tira a la talla, ¿no es cierto? Sino porque Jesucristo habita en mí, porque yo he creído en Él. Hay evidencia de que Jesucristo es real. Que Jesucristo es histórico. Hubieron personajes que se dieron por este testimonio de que dieron su vida. Hubieron mujeres que vieron al Señor resucitado, vieron esta roca ahí movida, ¿no es cierto? Hay testimonio, y tanto bien que ha hecho a la sociedad, tanto bien que ha hecho a la cultura, y tanto bien que me ha hecho a mí, tanto bien que me ha hecho casarme, hermano, tener una esposa cristiana, tener un hogar. El Señor me ha dado
una abundancia, ¿no es cierto? Sí, pues sí. Tanto bien me ha hecho estar con hermanos que amen al Señor, entonces decirle eso y que llamar la atención con eso, y que ellos, que son nuestros amigos, que son mundanos, les llame la atención eso, Sí, pues. de que ellos, si llegan a tener un vacío existencial, sepan que van a tener a un Bastián, a un Juan Carlos, a un Cristóbal, ¿no es cierto? Product Manager, Claro. que le diga, ¿sabéis que mi papá es cristiano, él puede orar por ti? Sí, pues. Y que producto de esa convicción en la oración ocurra algo en ese personaje, en ese amigo, y que algo tan simple a lo mejor cambie la vida. Sí, pues. Así es. Entonces, yo creo que eso también nos hace falta, ser valientes, de proclamar, de decir en qué creemos y tener convicción de lo que hemos creído. Sí, así es, hermano, así es. Bueno, hartas cosas hay, hemos hablado de todo un poco, pero creo que son conversaciones informales que de alguna manera igual edifican a los hermanos. Yo creo que sí. Hablar acerca del matrimonio, acerca de la juventud, de los niños, contar nuestra experiencia, las cosas, los aciertos y los desaciertos, sirven a todos los hermanos. Y ya se nos pasó la hora. Se nos pasó la hora, sí. Yo creo que es tiempo de finalizar. Este capítulo. Esperamos que sea de provecho para los hermanos. Hoy sería bueno recordarle a los hermanos que nos escriban en este video, que nos escriban abajo sus comentarios y nos manden también sus preguntas en la descripción del video. También nosotros vamos publicando el título, las cosas que vemos, y a veces publicamos enlaces, queremos poner enlaces de algunas pláticas, enseñanzas que se dan y que pueden ahí los hermanos también ser edificados. Y recordar las redes sociales, aún no sé dónde, así que yo creo TikTok y en Instagram. Nuestro product manager dice que nos sigan en TikTok y en Instagram. Ahí vamos a estar publicando distintos reels, informaciones, extractos, ¿cierto? Sí, shorts, el video, o sea, sí. el canal. Sí. Así que, bueno, aquí estamos para hablar sobre cristianismo y otras cosas. Y una cosa que quería recordar es que se abrieron las inscripciones para el campamento 2025. Sí. Así que a los hermanos que les llegó el documento, háganlo circular, ¿cierto? A los hermanos de sus iglesias locales para que puedan inscribirse y participar todos los que quieran. Así que, bueno, de mi parte yo me despido, Basti. Sí, la última cosita, con respecto a los comentarios ahí en YouTube. Ustedes lo pueden hacer, los comentarios no salen al instante ahí públicos, así que si tienen alguna pregunta que no quieren que todos lo sepan, no va a salir público. Nosotros tenemos la licencia o digamos la posibilidad de hacerlo público, así que no tengan miedo en hacer preguntas. Si no quieren que se sepa, háganla, claro, por favor. Nos dicen, hermano, quiero preguntar sobre esto, pero anónimo, y no lo publicamos. Sí, así que para que sepan. Y bueno, nos despedimos. Dicho esto, esperemos estar grabando para el próximo capítulo. Abrazos, saludos a todos. Paz del Señor. Chau, chau.